Buenas tardes. El objetivo de esta charla es intentar solucionar las dudas que nos surgen en la situación cada vez más frecuente de encontrarnos programados en un quirófano como anestesistas y el paciente se ha aportado una bomba intratecal para infusión de fármacos con un sistema de estimulación medular. Para ello vamos a repasar brevemente qué sistemas electrónicos implantables usamos habitualmente en el tratamiento de dolor crónico, qué nos tiene que preocupar en estos pacientes y luego unas pinceladas sobre el manejo en el preoperatorio, en la consulta de anestesia, durante el procedimiento y en las situaciones especiales que más tarde especificaremos. Los sistemas electrónicos implantables que usamos en dolor crónico se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, los sistemas de neuroestimulación, ya sea a nivel medular, en los cordones posteriores, o ya sea en el nervio periférico. Y también los sistemas de infusión intratecal de fármacos. La neuroestimulación usa una corriente eléctrica para modular la sensación dolorosa y autonómica. Está indicado en pacientes con dolor neuropático crónico, ya sea del raquis, ya sea de miembros, en el síndrome de poslaminectomía o de cirugía fallida de espalda y en el síndrome de dolor regional complejo. También lo usamos por su poder vasodilatador, ya que disminuye el tono simpático en pacientes con angina crónica intratable, con enfermedades vasculares y también en dolor neuropático periférico y dolor visceral. El sistema consta de un generador de pulso que se conecta a uno o más electrodos, el extremo distal de los cuales está insertado en el espacio epidural posterior a nivel de la metámera según el dolor que tenga el paciente. Ya desde hace unos años, en aquellos dolores neuropáticos que no tienen un claro patrón central, que dependen de un solo nervio, por ejemplo, neuropatías traumáticas o posquirúrgicas o por atrapamiento, usamos estimulación a nivel del nervio periférico. En estos sistemas tenemos un electrodo que está colocado pegado al nervio, ya sea por acceso percutáneo, ya sea por acceso quirúrgico, y un generador que se conecta ahí. La infusión intratecal, por otro lado, está indicado para la perfusión intratecal o de baclofeno en pacientes con espasticidad, por ejemplo, los lesionados medulares, y morfina o ciconotide en aquel dolor crónico refractario, ya sea benigno o maligno, neuropático, mixto o nociceptivo. Consta de un reservorio que tiene un volumen determinado y un catéter conectado a él que está introducido en el espacio intratecal. Se rellena cada X meses dependiendo un poquito del volumen del reservorio y el ritmo de infusión, y la batería dura de 5 a 7 años. Bueno, ¿qué nos tiene que preocupar? Fundamentalmente los impulsos por interferencias electromagnéticas, que ya pueden producirse por conducción, como es el bisturí eléctrico, o por radiación, porque colocamos al paciente dentro de un campo, como en la radioterapia o la resonancia. Estas interferencias electromagnéticas pueden dañar el dispositivo, ya sea porque lo calientan, incluso pueden hacer daño a los tejidos circundantes, porque la estimulación se vuelve dolorosa o porque varían el flujo de infusión, el ritmo de infusión de los fármacos intratecales. También os preguntáis habitualmente por las posibles interacciones farmacológicas en el caso de las bombas intratecales. Muy bien, en el caso de la neuroestimulación a nivel de cordones posteriores, en el preoperatorio tenemos que dejar registrado la consulta de anestesia y los datos del dispositivo. Estos datos están disponibles tanto en la historia clínica, o deberían estar en la historia clínica, como en un carné que dejamos a los pacientes en el momento que el implante se hace definitivo. Ahí vemos qué tipo de dispositivo es, de qué casa comercial y número de serie. También habría que dejar registrado datos sobre la implantación, en qué momento fue el implante, si ha habido algún recambio reciente, pero sobre todo dónde está localizado el generador, porque puede estar tanto en los flancos como en las regiones glúteas como en la región lumbar, y el trayecto subcutáneo que pueden llevar las extensiones o los electrodos en sí. No es la primera vez que algún cirujano se mete a operar en la región glútea a un paciente con un aparato del dolor y nos llama ahí a salto de mata porque se han encontrado unos cables en medio del campo o los ha lesionado. También es importante dejar reflejado a qué nivel, en qué punto de entrada entran los electrodos en el raquis. Para ello es interesante hacer una radiografía simple, anterior y lateral. En esta radiografía vamos a ver, por un lado, qué tipo de dispositivo es. Si no lo sabemos, imaginaros el típico paciente que viene de otra comunidad, que no tiene ningún informe y ha perdido el carné. Bueno, en una radiografía simple, en el generador se ve qué generador es, de qué marca, a qué modelo. También sabemos dónde está localizado y también podemos calcular a qué nivel, entre qué espacio vertebral, entran dentro del raquis. Si no fuera posible hacer una radiografía o fuera una situación de emergencia, seguimos un poco las indicaciones del grupo de neuroestimulación de la ESRA, de manera que calculamos que para un dolor lumbar o de miembros inferiores la punta de los electrodos estará a nivel T6-T11
y para un dolor cervical o de miembro superior entre C2 y C6. Pero bueno, lo ideal es tener la radiografía o dejar eso registrado de alguna manera. También habría que reprogramar el dispositivo. Lo que hacemos, o el técnico de la casa comercial o el personal de unidad de dolor, es bajarle la amplitud lo máximo posible, poner neutros los electrodos y disminuir la intensidad a 0. De esa manera, si por algún motivo se encendiera sin querer, nos aseguraríamos que el estímulo sea el menor posible. Si es una cirugía urgente, que no da tiempo a llamar a nadie del dolor, es de noche, no viene el técnico, lo que sea, el paciente tiene un mando y con ese mando va a apagar el generador. Y en el intraoperatorio tenemos que tener en cuenta, sobre todo si no se ha apagado el generador, que va a haber artefactos en el electro. Por eso sería interesante hacer un registro basal del electrocardiograma para contar con eso dentro del intraoperatorio, que va a haber esos artefactos. El uso de bisturí bipolar es seguro hasta 6 centímetros al lado del generador. No se debería usar el monopolar. En el caso de ser imprescindible su uso, lo que habría que hacer sería colocarlo en la placa del otro lado del generador, intentar alejarse lo máximo posible y usar el bisturí con la menor intensidad y el menor tiempo posible. La anestesia neurosal no está contraindicada, que también es una duda habitual que suele plantearse. Es muy interesante, es fundamental extremar la asepsia, ya que cualquier infección puede infectar todo el sistema. No se requiere una profilaxis antibiótica en concreto, simplemente la que se haga normalmente para este tipo de cirugía. Tenemos que entrar al espacio intradural o epidural, como mínimo un espacio por debajo de donde está la entrada de los electrodos en el espacio epidural. Se puede usar un catéter epidural. Lo que pasa es que habría que valorarlo de manera individualizada, ya que este catéter, el extremo, no debería alcanzar la zona donde están los electrodos o las extensiones. Y la distribución del fármaco va a ser anómala. Primero, porque la indicación princeps para un estimulador medular es la cirugía fallida de espalda, es decir, una fibrosis postquirúrgica. A esa fibrosis del paciente postquirúrgica se va a añadir la fibrosis por haber colocado el electrodo. Entonces, la analgesia puede quedar parcheada o puede no llegar al nivel que nosotros queremos. Siempre hay que tener un plan B. Bueno, ¿en qué situaciones especiales hay que tener en cuenta que el paciente tiene un sistema de neuroestimulación? Por un lado, la resonancia. Ya desde hace unos años todos los generadores que nosotros colocamos son aptos para resonancia, siempre y cuando la resonancia cumpla unas características técnicas específicas. Entonces, suele quedar reflejado ya la historia clínica, pero además, pues normalmente como en nuestro hospital los radiólogos de la resonancia ya tienen pues un listado de qué tipo de generador y qué tipo de dispositivo se puede usar en su resonancia o no. El TAC es seguro, aunque sería interesante apagar el generador antes. Los ultrasonidos son seguros, pero deberíamos intentar que el transductor no se coloque justo encima del sistema. En los casos de desfibrilación o cardioversión sabemos que se puede lesionar el generador y los electrodos, pero prima la vida del paciente, es decir, no vamos a no desfibrilar a alguien por miedo a estropear el cacharro, ¿no? Puede dañarlo o puede producir quemaduras a lo largo del trayecto de los electrodos sobre el generador. Lo que vamos a intentar es que las palas estén lo más alejados posibles, que estén perpendiculares al generador de los electrodos y a la menor energía posible. Los dispositivos cardíacos implantados como el marcapasos o el LAI en principio no están recomendados que se usen al mismo tiempo que un electrodo. Entonces sería cosa de valorarlo y ver si necesita algún dispositivo cardíaco por retirar todo el sistema. En la radioterapia puede dañar el dispositivo incluso si está apagado, pero es un poco como el caso anterior. Si hay que radiar, hay que radiar. Habría que apagar el dispositivo, intentar limitar las dosis a menos de 5 Gray, que el generador de pulso esté a más de 1 centímetro de haz y si es necesario radiar la zona del generador, protegerlo con una pantalla plomada. Otros tratamientos que hacemos en el dolor, como el tenso y la intofresis, son seguros. Intentamos que la corriente no pase justo por la zona del sistema, pero por lo demás son seguros. Los tratamientos con láser también son seguros y la eritrotricia no se recomienda. Si fuera imprescindible, habría que separarlo al menos 15 centímetros. En el embarazo, en principio no hay datos suficientes para recomendar el uso de un generador o contraindicarlo. Como no hay estos datos, en principio está contraindicado, es decir, la indicación sería que si una mujer se queda embarazada, apagar el generador porque no está estudiado si hay algún tipo de teratogenia sobre el feto o algún tipo de problema. Esto habría que valorarlo individualmente. ¿Por qué? Porque si a una paciente le apagamos el generador
pero el dolor que eso le produce hace que durante 9 meses esté tomando fármacos con potencial teratogénico, pues habría que valorar si es mejor el remedio o la enfermedad. En los casos estimuladores del nervio periférico no hay tanta bibliografía, es decir, tenemos que fijarnos un poco de lo que dicen las casas comerciales. En principio no hay ninguna recomendación perioperatoria, habría que dejar registrado, como en los otros casos, que tiene este dispositivo, dónde está colocado y dónde podemos encontrar una extensión, un generador. La resonancia es condicional dependiendo el tipo de dispositivo y el fabricante, y por el mismo motivo que en el embarazo se recomendaba apagar los neuroestimuladores a nivel medular, también habría que apagar el periférico, con las mismas salvedades. En el caso de las bombas de infusión intratecal de fármacos, en el preoperatorio, además de los datos del dispositivo o de la implantación, habría que dejar también registrada la medicación y la dosis sistemizada. Antes de entrar en quirófano, habría que comprobar que el funcionamiento sea correcto, hacer una telemetría. También es muy importante si el paciente los días anteriores ha sufrido un cambio de dosis, por ejemplo, pues que tuviera algún tipo de secundarismo y hemos bajado la dosis o al contrario, también sería interesante dejarlo reflejado. Durante el intraoperatorio, a diferencia de los neuroestimuladores que había que apagarlos, aquí hay que dejarlos con una perfusión basal e iremos titulando suplementos individualizados según las necesidades del paciente. El bisturí bipolar sigue siendo seguro. En el caso del monopolar, pues sería como en el caso anterior. Intentar no usarlo si es imprescindible que la placa esté del otro lado de la bomba el menor tiempo y la menor intensidad posible. La anestesia neurosial no está contraindicada. Como en el caso anterior es importante extremar la asepsia, no hay que hacer profilaxis antibiótica solo por pinchar a un paciente que tenga una bomba intratecal. Deberíamos entrar 1 o 2 espacios por debajo del punto de entrada del catéter al espacio intratecal y hay mayor incidencia de fracaso de la técnica. Por eso hay que tener siempre un plan B. En cuanto al intraoperatorio, es muy importante evitar compresiones o giros extremos de toda la zona del trayecto del catéter y monitorizar la temperatura. No debería subir a más de 39 grados porque corremos el riesgo que el ritmo de infusión se modifique. También hay estudios que dicen que se debería valorar, sobre todo en pacientes que tienen una bomba intratecal de morfina, un estudio hormonal perioperatorio, porque hay un hipogonadismo hipogonadotropo y en algún caso habría que suplementar con esteroides. En la resonancia estamos un poquito igual, es condicional, depende un poco de la casa comercial. En algunas casas comerciales es imprescindible vaciar la bomba y en otras no. Entonces eso habría que consultar un poco según el tipo de dispositivo si se hay que vaciar o no. Y siempre hacer una telemetría posterior para asegurarnos de que no ha habido ningún tipo de modificación del patrón de flujo. En la cardioversión y desfibrilación es segura, lo que tendríamos que hacer es intentar relajar las palas lo máximo posible de la bomba y hacer siempre una telemetría posterior para ver que no hay ninguna modificación. La radioterapia sigue sin estar recomendada, como en el caso de los estimuladores. Si es necesaria, pues habría que intentar no radiar cerca de la zona de la bomba y si hubiera que radiar justo al lado de la bomba, pues protegerla con plomo y una telemetría posterior. El TAC y los ultrasonidos no habría ningún problema, estaría aceptado, siempre pues intentar no poner justo el transductor encima de sí. Con la litotripsia no habría problema si la distancia es de más de 15 centímetros, el tenso en la intoforesis no habría problema, intentamos como siempre que la corriente no pase a través del sistema. Y en obstetricia nos pueden surgir varios problemas. Lo primero es que por el crecimiento abdominal, si una paciente de una bomba intratecal la tiene alojada en la región abdominal, pues por el crecimiento abdominal se puede migrar. En una cesárea también se podría lesionar o dificultar la cesárea. Por eso mujeres jóvenes en edad fértil que quieren tener hijos, hay que plantear colocarlo en el glúteo, aunque es un poquito más incómodo de inicio. E intentar que el catéter insertarlo lo más alto posible. En teoría existe la posibilidad, hay que considerar siempre la posibilidad de una síndrome de abstinencia neonatal, aunque diferentes estudios sugieren que el paso a la circulación fetal de baclofeno y la morfina es mínimo y no se han registrado casos, por ejemplo, de mujeres que tienen una bomba de baclofeno y que el niño tiene síndrome de abstinencia o un problema de tono muscular, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. En la anestesia neurosial es posible, pero hay que tener en cuenta que por el punto de inserción del catéter intratecal podría haber cierta comunicación entre espacio epidural e intradural. Por eso si vamos a poner medicación epidural en bolo habría que hacerlo muy fraccionado para ver que no hay ese paso, que ese paso es clínicamente no significativo. Y es seguro la lactancia.
¿Qué conclusiones así a grandes rasgos podemos dejar escritas? Bueno, que la consulta de anestesia siempre había que dejar registrar los máximos datos posibles, sobre todo qué tipo de dispositivo es, la localización del generador o la bomba y de los trayectos subcutáneos que nos podíamos encontrar. Y solicitar una radiografía simple. Con eso vamos a asegurarnos de que el dispositivo es el que nosotros pensamos, dónde está el generador o la bomba y en qué punto entra dentro del raquis, el electrodo o el catéter. En los estimuladores habría que apagar el dispositivo, usar bisturí bipolar y la anestesia neuroaxial abordar como poco un espacio por debajo donde están entrando los electrodos. Y atención a la fibrosis, lo que hablábamos antes, ya son pacientes que suelen tener fibrosis de por sí porque suelen ser pacientes de espaldas operadas y además los electrodos producen fibrosis. No hay que confiar en que eso no vaya a quedar parcheado o que sea analgesia insuficiente. En las bombas intratecales habría que vaciar la bomba o no según la indicación del fabricante. Usar bisturí bipolar, el anestesia neuroaxial entrar 1 o 2 espacios por debajo y que es más frecuente fracasar la técnica o que haya una comunicación espacio epidural intradural, los vuelos siempre fraccionados. La temperatura del paciente no debe subir más de 39 grados y hacer siempre la telemetría posterior. Bueno, y nada más. Muchas gracias.